Pocas regiones en el mundo combinan aislamiento, clima extremo y belleza natural como lo hacen las Islas Malvinas. Este remoto archipiélago en el Atlántico Sur desafía la lógica de quienes lo observan desde lejos: frío constante, vientos persistentes y paisajes sin árboles. Sin embargo, unas 3.700 personas, en su mayoría de origen británico, han elegido vivir aquí. ¿Qué los motiva a quedarse? ¿Y por qué no más gente se muda a este peculiar rincón del planeta, a pesar de su afiliación británica? Para entenderlo, hay que empezar por su geografía particular. Las Malvinas se encuentran a unos 500 kilómetros al este de la costa patagónica argentina y a unos 1.000 kilómetros al norte de la península antártica. Este conjunto de islas está compuesto por unas 776 formaciones, desde grandes masas terrestres hasta diminutos islotes rocosos apenas visibles en el mapa. Las dos islas principales, Isla Soledad y Gran Malvina, abarcan la mayor parte de los casi 12.000 kilómetros cuadrados del archipiélago. Una superficie comparable con la del estado de Connecticut en Estados Unidos o Irlanda del Norte en el Reino Unido. Separadas por el estrecho de San Carlos, estas dos islas concentran casi toda la población y la infraestructura básica. El paisaje predominante es agreste y montañoso, con colinas bajas y laderas empinadas que culminan en el Monte Usborne, el punto más alto, con 705 metros. El clima es marcadamente marítimo, las temperaturas rara vez superan los 18 en verano, ni descienden mucho bajo cero en invierno. Lo que sí abunda es el viento, en especial los famosos 40 rugientes, que soplan sin cesar desde el oeste y modelan la tierra a su antojo. La vegetación es escasa, compuesta mayormente por pastos resistentes y arbustos bajos. No hay bosques naturales debido al suelo húmedo y ácido, rico en turba. Sin embargo, este aislamiento ha protegido un ecosistema singular, con especies endémicas de aves, mamíferos marinos y una gran variedad de flora adaptada a las duras condiciones climáticas. Gran parte del paisaje de las Islas Malvinas está cubierto por extensas praderas abiertas, un entorno ideal para la ganadería ovina. Sorprendentemente, este archipiélago parece haber sido moldeado más para ovejas que para humanos. Con un clima difícil, suelos húmedos y escasa vegetación leñosa, el pastoreo se impone como una de las actividades más viables. Hoy en día, las ovejas superan ampliamente en número a las personas, hay más de 130 ovejas por cada habitante, una proporción que revela el peso de esta industria en la economía local. Este dominio ovino no solo abastece de carne a la población, sino que también proporciona una abundante fuente de lana, clave para combatir el frío persistente. Aunque la vida cotidiana esté marcada por las inclemencias del clima, los malvinenses saben adaptarse y aprovechan al máximo los recursos naturales a su disposición. Sin embargo, el verdadero motor económico del archipiélago no se encuentra en tierra firme, sino en el mar. Las aguas que rodean las islas están repletas de vida marina y representan uno de los recursos más valiosos de las Malvinas. Gracias a su zona económica exclusiva, una franja marítima de 200 millas náuticas, el gobierno local regula cuidadosamente la pesca de especies clave como el calamar, el cual se exporta en grandes cantidades a mercados internacionales. La actividad pesquera no solo sustenta la economía, sino que también ha fomentado la creación de empleos y alianzas comerciales. A lo largo del año, numerosos barcos extranjeros pagan licencias para operar en estas aguas, generando ingresos vitales para el pequeño pero organizado gobierno del archipiélago. En cuanto a las islas menores, que suman unas 774, estas se dispersan en torno a las dos islas principales como fragmentos de roca y tierra que han resistido siglos de viento y oleaje. Algunas de las más destacadas incluyen Isla Pebble, Isla Saunders e Isla Sea Lion, que si bien no cuentan con grandes asentamientos humanos, poseen un valor ecológico significativo. En estas islas prospera la vida silvestre, desde colonias de pingüinos hasta aves marinas y lobos marinos. El aislamiento geográfico ha definido la forma en que las personas se relacionan con el territorio. Con excepción de Stanley, la única ciudad del archipiélago, la mayoría de las localidades son pequeños asentamientos dispersos, conectados por senderos rudimentarios o sin caminos en absoluto. El transporte terrestre es escaso, por lo que moverse entre puntos alejados suele requerir el uso de vehículos todoterreno, pequeñas avionetas o embarcaciones costeras. Este estilo de vida, austero y resistente, ha moldeado el carácter de quienes habitan las Malvinas. Enfrentando viento, soledad y largas distancias, los malvinenses han aprendido a depender del entorno natural, de su comunidad y de una economía que gira, en gran medida, en torno al mar.
Si bien la agricultura continúa siendo una parte importante de la vida en las islas, el verdadero impulso económico moderno proviene de dos pilares. La explotación de los derechos de pesca en alta mar y una industria turística que, aunque modesta, ha venido creciendo de manera constante. Cruceros, expediciones naturalistas y turistas atraídos por la fauna única, como los pingüinos y los lobos marinos, llegan cada año, aportando ingresos clave a la economía local. Además, la presencia de una base militar británica en Mount Pleasant no solo representa un símbolo de defensa estratégica, sino también una fuente de empleo. Inversión en infraestructura y conexión aérea regular con el Reino Unido. Esta guarnición ayuda a sostener la economía del archipiélago, al tiempo que refuerza la soberanía británica frente a los persistentes reclamos de Argentina. Pero esto nos lleva inevitablemente a una pregunta más profunda: si estas islas son tan frías, aisladas y difíciles de habitar, ¿por qué tanto interés en ellas? ¿Qué hace que un territorio tan remoto se convierta en el centro de una de las disputas más prolongadas del planeta? Una de las claves está en su historia particular. A diferencia de otras regiones colonizadas por europeos, las Islas Malvinas no tenían población indígena registrada cuando los primeros navegantes llegaron. Esto convirtió al archipiélago en un territorio vacío a ojos de las potencias europeas, lo que permitió múltiples reclamaciones superpuestas desde los siglos XVI y XVII. El primer avistamiento de las islas sigue siendo motivo de debate, aunque es probable que fueran vistas por navegantes europeos en el siglo XVI. Se cree que exploradores españoles, portugueses e ingleses las cartografiaron en diferentes momentos. El primer desembarco documentado se produjo en 1690, cuando el capitán inglés John Strong arribó a las islas y bautizó el canal entre las dos islas principales como Falkland Sound, en honor al vizconde de Falkland. Con el tiempo, ese nombre se extendió al resto del archipiélago. Ya desde sus inicios, las Malvinas atrajeron el interés de varias potencias. En 1764, Francia fundó el primer asentamiento estable en Puerto Luis, en Isla Soledad. Al año siguiente, los británicos, sin conocimiento del asentamiento francés, establecieron otro en Puerto Egmont, en la isla Gran Malvina. En 1767, España compró el asentamiento francés y lo rebautizó como Puerto Soledad, tomando también una posición activa en la región. Ese mismo año, comenzó a exigir la retirada de los británicos, lo que finalmente sucedió por la fuerza en 1770, aunque Londres regresó un año después. En 1774, el Reino Unido se retiró voluntariamente del asentamiento, aunque dejó una placa reclamando soberanía. España, por su parte, mantuvo el control de Puerto Soledad hasta 1811, cuando se retiró en el marco de sus conflictos internos, dejando las islas nuevamente deshabitadas. Este vacío temporal fue aprovechado por las Provincias Unidas del Río de la Plata, predecesoras de la actual Argentina, que reclamaron las islas como herederas del dominio español. En 1820 se hizo un acto formal de posesión y en 1829 se designó a Luis Bernet como gobernador. Bernet promovió la economía local mediante la pesca y la caza de focas e intentó organizar la región bajo control argentino. Sin embargo, los conflictos no tardaron en estallar. En 1831, tras incidentes con barcos estadounidenses que operaban sin permiso, Estados Unidos envió una fragata que destruyó las instalaciones de Bernet. 2 años más tarde, en 1833, el Reino Unido aprovechó el momento de debilidad y envió una fuerza naval para ocupar nuevamente las islas. La guarnición argentina fue retirada y los británicos restablecieron el control, que mantendrían sin interrupciones desde entonces. Durante los siglos XIX y XX, las Malvinas evolucionaron como un pequeño asentamiento remoto del Imperio Británico. La economía giró en torno a la ganadería ovina, la exportación de lana y las actividades marítimas. Lentamente, llegaron colonos británicos, en especial escoceses, que con el tiempo formarían la base de la identidad cultural local. Parecía que la situación estaba resuelta, una posesión británica establecida, con una población cada vez más consolidada. Pero la historia de las Malvinas dista mucho de ser sencilla. Respecto a quien controla las Islas Malvinas, el asunto estaba lejos de resolverse y hacia finales del siglo XX su importancia geopolítica creció de forma considerable. En 1982, en medio de una profunda crisis interna, la dictadura militar argentina liderada por el general Leopoldo Galtieri ordenó la invasión de las islas, lo que desató la Guerra de las Malvinas.
El Reino Unido, bajo el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher, respondió rápidamente con una fuerza naval que viajó más de 12.000 kilómetros para recuperar el territorio. Tras un conflicto de 10 semanas, que dejó 649 soldados argentinos y 255 británicos muertos, Argentina se rindió y el control británico fue reafirmado. La guerra tuvo consecuencias profundas. No solo deterioró aún más las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido, sino que también transformó la percepción que los isleños tenían sobre su identidad. Para muchos habitantes de las Malvinas, el conflicto reafirmó su sentido de pertenencia británica y reforzó el deseo de mayor autonomía y autogobierno. Tras el conflicto, el gobierno británico invirtió en la modernización del archipiélago. Se construyó una nueva base militar, mejoraron los servicios públicos y se fortaleció la infraestructura. Además, se descubrieron valiosas zonas de pesca en aguas circundantes y comenzaron las exploraciones para posibles yacimientos de petróleo offshore, lo que trajo una nueva fuente de ingresos a la economía local. En 2013, los malvinenses votaron en un referéndum para decidir su futuro. El resultado fue contundente, el 99,8% de los votantes eligió seguir siendo un territorio británico de ultramar. Este gesto simbólico dejó en claro que la gran mayoría de los isleños no solo se identifican con el Reino Unido, sino que rechazan los reclamos de soberanía por parte de Argentina. Aún así, Argentina sigue reclamando las islas, que llama oficialmente Islas Malvinas, como parte integral de su territorio. Su argumento se basa en la herencia del reclamo español de 1767, asumido tras la independencia. Aunque no ejerce ningún control efectivo sobre el archipiélago, el tema sigue siendo una prioridad en la política exterior argentina y una causa de fuerte sentimiento nacional. Y aquí surge una nueva pregunta: si las Malvinas son tan remotas, azotadas por el clima y escenario de conflictos territoriales, ¿por qué hay personas que eligen vivir allí? ¿Qué hace que este lugar, aparentemente inhóspito, resulte tan atractivo para sus habitantes? Lo cierto es que, a pesar de su apariencia desolada, las Islas Malvinas ofrecen una calidad de vida sorprendentemente alta. La prosperidad derivada de los derechos de pesca ha permitido al gobierno local mantener finanzas saludables, lo que se traduce en buenos salarios, servicios médicos modernos, escuelas bien equipadas y una seguridad ciudadana envidiable. De hecho, uno de los datos más llamativos es que no se ha reportado un asesinato en las islas en más de 3 décadas. La tasa de criminalidad es bajísima, y eso contribuye a una sensación generalizada de tranquilidad y comunidad. Con poco más de 3.700 residentes, las Malvinas combinan lo mejor de dos mundos, un entorno natural imponente y una sociedad cohesionada, donde casi todos se conocen. Para muchos isleños, el estilo de vida tranquilo, en contacto con la naturaleza y lejos del estrés urbano, resulta ideal. Algunos trabajan en la agricultura o la pesca, otros en servicios públicos, educación o turismo. El aire limpio, los paisajes abiertos y la abundante vida silvestre son parte del día a día. Ahora bien, eso no significa que cualquiera pueda empacar sus cosas y mudarse allí. Aunque las Malvinas son territorio británico de ultramar, sus políticas migratorias son extremadamente restrictivas. Incluso los ciudadanos británicos no tienen garantizado el derecho automático de residencia. El gobierno local controla cuidadosamente quién puede vivir y trabajar en las islas, con el objetivo de preservar su cultura, economía y ecosistema únicos. Se otorgan permisos de trabajo y residencia solo bajo criterios estrictos, priorizando necesidades específicas de la comunidad. En este sentido, las Malvinas funcionan casi como un microestado, donde cada nuevo habitante es una decisión estratégica. Por tanto, si bien para algunos este remoto rincón del Atlántico Sur podría parecer una escapatoria ideal, para establecerse allí no basta con querer alejarse del mundo, hay que ser útil para la comunidad. Cumplir con los requisitos locales y, sobre todo, estar dispuesto a adaptarse a una vida marcada por el viento, la distancia y la autosuficiencia. Aunque los ciudadanos británicos pueden vivir y trabajar libremente en el Reino Unido, mudarse a las Islas Malvinas es otra historia. Este territorio de ultramar tiene políticas migratorias muy distintas. Para residir allí, incluso siendo británico, se necesita una visa o un permiso de trabajo específico. La forma más común de establecerse en las Malvinas es mediante una oferta laboral en sectores que el gobierno local considera prioritarios. Hay demanda constante de trabajadores en áreas como agricultura, pesca, construcción, salud y servicios públicos. Sin embargo, no basta con tener una oferta de empleo,
el empleador debe demostrar que no hay ningún residente local que pueda desempeñar ese puesto. Solo entonces puede iniciar el proceso para contratar a alguien del extranjero. Y aquí es donde la cosa se complica. A pesar de que podría parecer que una comunidad tan pequeña, con menos de 4.000 habitantes, querría atraer más población. La realidad es que las condiciones geográficas y logísticas del archipiélago imponen límites naturales. El clima hostil, el aislamiento extremo y una infraestructura limitada hacen que el crecimiento poblacional deba manejarse con mucha cautela. De hecho, durante la década de 1990, la población de las Malvinas creció más de un 50%, lo que puso a prueba servicios esenciales como la vivienda, el transporte y la atención médica. Desde entonces, el gobierno ha adoptado un enfoque más selectivo para asegurar que cualquier nuevo residente pueda integrarse sin generar presión sobre los limitados recursos de la isla. Además de los factores prácticos, existe un trasfondo político y geopolítico importante. Las Malvinas siguen siendo un territorio en disputa, reclamado por Argentina como propio. En este contexto, tanto el gobierno local como la mayoría de los isleños, que se identifican abiertamente como británicos, son cautelosos con cualquier política migratoria que pudiera alterar su equilibrio demográfico o su identidad cultural. Por esa razón, las restricciones migratorias no solo responden a la sostenibilidad económica, sino también a la necesidad de preservar una comunidad cohesionada, políticamente estable y culturalmente alineada con sus valores históricos. Es una estrategia delicada. Los malvinenses no quieren abrir demasiado la puerta a la inmigración argentina, por temor a tensiones o conflictos. Pero al mismo tiempo tampoco desean una afluencia masiva de británicos que pueda generar fricción adicional con Buenos Aires. A pesar de estas barreras, existen oportunidades reales para quienes deseen mudarse. Profesionales calificados, como maestros, enfermeros, médicos, técnicos o ingenieros, tienen mayores probabilidades de recibir permisos laborales. También se abren algunas puertas para emprendedores e inversionistas capaces de contribuir significativamente a la economía local, especialmente en turismo o servicios especializados. Eso sí, cualquiera que esté interesado en vivir allí debe planificarlo con tiempo, buscar activamente empleo y estar dispuesto a adaptarse a una vida en condiciones muy distintas a las de la mayoría del mundo. Incluso si eres ciudadano británico, mudarte a las Malvinas está lejos de ser tan simple como mudarse a otra región del Reino Unido. A fin de cuentas, las Malvinas representan una paradoja fascinante, un lugar remoto, duro y ventoso, pero al mismo tiempo próspero, seguro y altamente deseado por quienes buscan una vida tranquila en comunidad. Sus políticas migratorias no son un capricho, sino el reflejo de su geografía, su historia y su necesidad de proteger lo que consideran un delicado equilibrio. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias sorprendentes del mundo. Nos vemos en el próximo viaje.